Buen día para todos y les voy a exponer acerca del contrato de aprendizaje que se encuentra regulado en la ley 789 del 2002. Y bueno, pues para iniciar, un contrato de aprendizaje es aquel por el cual una empresa o un ente patrocinador contrata a un estudiante en su última etapa de formación para realizar pues las prácticas de acuerdo a la carrera que está estudiando, ¿sí? A cambio, pues el estudiante va a recibir un auxilio de sostenimiento que bajo ninguna razón y ningún motivo pues va a constituir salario, ya que pues no estamos hablando de la figura trabajador-empleador, sino estamos hablando de la figura aprendiz-patrocinador. En la ley 789 nos habla del contrato de aprendizaje a partir del artículo 30, en el cual nos menciona pues las características de este tipo de contrato. Pues nuevamente, pues su principal característica es en que hay dos personas, un estudiante o aprendiz en última fase de formación, ya sea técnico o profesional, y un ente patrocinador que normalmente es una empresa legalmente constituida. Como característica también el patrocinador o la empresa debe garantizar que el aprendiz reciba conocimiento y formación pues, dentro de la carrera que se está formando. Y digamos que la duración máxima contemplada para este tipo de contratos va a ser de 2 años. No puede haber un contrato de aprendizaje mayor a 2 años. La subordinación pues está referida a las actividades de aprendizaje. Entonces pues digamos que no es coherente que un aprendiz esté haciendo algo ajeno a lo que está estudiando, pues porque pierde la esencia del contrato de aprendizaje. La formación se va a impartir a título personal. Esto quiere decir que otra persona no puede venir a tomar la formación por el aprendiz, tiene que ser él personalmente. Y pues digamos que el ente patrocinador va a brindar un apoyo de sostenimiento para garantizar el proceso de aprendizaje. Este sostenimiento pues está dedicado para blindar al aprendiz en su etapa de formación, como tal no constituye salario. Bueno, acá hay una tabla de apoyo y sostenimiento mensual, ¿sí? Entonces las cuotas de sostenimiento están reguladas por la misma ley, la 789 del 2002, y pues digamos que no se puede regular a través de ningún tipo de convenio, contrato colectivo o fallo arbitral. Otra característica que es importante es que el estudiante universitario no puede ser, o sea, si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo y sostenimiento no puede ser menor a un salario mínimo mensual legal vigente, lo que es diferente en casos del SENA, que más adelante pues lo vamos a ver. Hay dos fases dentro de una formación, que es la fase lectiva y la fase práctica. Decimos que es fase lectiva cuando se está recibiendo, impartiendo teoría. La fase práctica, donde la teoría recibida, pues como tal, se ejecuta prácticamente dentro de un lugar de trabajo. Cuando el contrato de aprendizaje se firma durante la fase lectiva, el aprendiz recibirá por auxilio de sostenimiento el 50% de un salario mínimo mensual legal vigente. Y cuando inicie su parte práctica, su fase práctica, va a recibir el 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. Salvo que cuando la tasa de desempleo en Colombia sea menor al 10%, va a recibir el 100% de un salario mínimo legal vigente. Bueno, acá son las garantías que en este caso el ente patrocinador debe garantizar al aprendiz. Entonces, durante su fase práctica va a estar afiliado a riesgos laborales y durante la fase lectiva y práctica va a estar afiliado a la EPS. Pues en ambos casos, tanto en ARL como en EPS, el patrocinador pues es quien debe asumir el costo total. En este caso, pues digamos que el aprendiz bajo ninguna razón se le hacen deducciones de ningún tipo. El artículo 31 de la ley 789 nos habla sobre qué modalidades se consideran formaciones técnicas, tecnológicas y profesionales. Entonces, se considera contrato de aprendizaje las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos del seno de cualquier instituto legalmente constituido en Colombia avalado por el Ministerio de Educación,
los contratos firmados entre una empresa y un estudiante que esté cursando los 2 últimos años de formación lectiva en el caso de carreras profesionales, los aprendices del SENA, técnicos y tecnólogos, y los aprendices de capacitación semicalificados. Los aprendices de capacitación semicalificados son esas carreras que requieren mayor profundización y que digamos que debido a eso, pues su etapa de formación completa es menor a un año y que se van a ver más que todo en partes de Colombia, pues donde la necesidad de formar trabajadores incrementa. El artículo 32 nos habla sobre qué empresas están obligadas a vincular aprendices. Entonces, las empresas privadas con un número igual o mayor a 15 trabajadores dentro de su nómina ya deben, por obligación, tener aprendices vinculados. Las empresas del Estado o mixtas, o sea, de naturaleza pública y privada al mismo tiempo, siempre deben tener aprendices. En este caso, los aprendices universitarios no deben superar el 25% total de los aprendices. Las empresas con menos de 10 trabajadores pueden tener una voluntad de un aprendiz de SENA. Pues esto quiere decir dos cosas. Primero, que las empresas cuya cuota sea de un aprendiz porque tienen un número mayor a 15 empleados pero menor a 30 no pueden contratar aprendices universitarios y por obligación tienen que ser aprendices del SENA. Cuando tienen más de un aprendiz, los aprendices universitarios no deben superar el 25% de los aprendices que puedan tener. Entonces quiere decir que siempre van a haber más aprendices del SENA que universitarios. Y las empresas que no están obligadas a tener por ley aprendices dentro de su planta obligatoriamente vinculados, pues tienen la voluntad de contratar un aprendiz si lo necesitan, siempre y cuando estén legalmente constituidas y le garanticen al aprendiz que va a recibir pues conocimiento de la carrera que está realizando. El artículo cuarto de la misma ley, el artículo 33 de la misma ley, nos habla sobre las cuotas moderadoras o las cuotas de aprendices con las cuales debe cumplir la empresa. Entonces, la cuota de aprendices va a estar determinada por el SENA. El SENA es pues, el ente que vigila pues, este tipo de contratos y al mismo tiempo el ente que se encarga de regular las cuotas de aprendices a las empresas. Entonces, va a existir un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de 10. Esto quiere decir que las empresas deberán contratar un aprendiz por cada 15 a 20 trabajadores. Entonces, cuando las empresas tienen dentro de su nómina más de 15 o más trabajadores vinculados, deben contratar ya por obligación un aprendiz. Pero si la empresa tiene entre 15 a 30 personas vinculadas a su nómina, la cuota moderadora de 15 a 20, perdón, va a ser de un aprendiz. Si tiene 30, va a ser 2 aprendices y así sucesivamente. El artículo 34 nos habla sobre la monetización de la cuota de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir monetización? Monetización quiere decir que si las empresas no quieren contratar aprendices, aunque estén obligadas a hacerlo, pues digamos que no lo hacen, pero pues lo que vale tener ese aprendiz dentro de la empresa debe ser cancelado al SENA directamente. En el caso de las empresas que pues tienen una mayor nómina, una nómina grande, pues deben cancelar un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los trabajadores que representen el 5% de la nómina total. Por ejemplo, si hay una empresa con una planta de 100 personas y esta empresa no quiere contratar aprendices, el 5% de 100 personas son 5 personas. Entonces, por cada una de esas 5 personas deberá cancelar el SENA un salario mínimo mensual legal vigente, que sería pues lo equivalente a tener los aprendices dentro de esta empresa.
Eso es a lo que se refiere este artículo de monetización. Bueno, ¿cómo se seleccionan los aprendices? Pues las empresas patrocinadoras pues tienen la libertad de elegir el aprendiz pues de acuerdo al perfil que se requiera en este sitio, a lo que la empresa lo necesite. Digamos que existen unas bases de datos que maneja el SENA, en los cuales pues las empresas se pueden ayudar para el reclutamiento de aprendices y en ningún caso pues las empresas pueden brindar contratos de aprendizaje a personal que se encuentre vinculado a ella como trabajador de planta. Quiere decir que si hay un estudiante que al mismo tiempo trabaja dentro de la empresa pero ya está vinculado como trabajador, no se le puede cambiar el contrato de trabajo por contrato de aprendiz. En este caso ya tendrían que utilizar un método de pasantías y no de aprendizaje, de contrato de aprendizaje. Bueno, el artículo 7 nos habla sobre los oficios que se consideran aptos para eh, contrato de aprendizaje. Entonces, pues básicamente son todas aquellas carreras técnicas, tecnológicas y profesionales que brinda el SENA, que brindan los entes públicos o privados académicamente y reconocidos por el gobierno, por el Ministerio de Educación y pues previa autorización del SENA. O pues también existe la opción, perdón, de que las mismas empresas formen a sus aprendices, pero siempre y cuando haya previa autorización del SENA. El artículo 37 nos habla sobre qué entidades imparten formación. Entonces está el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, todas las instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado, las empresas que cumplen con los requisitos de capacitación señalados en el artículo 41 de la Ley 789 del 2002 y las demás que sean objeto del reglamento por parte del Consejo Directivo del SENA. El artículo 38 de la Ley 789 nos habla sobre el reconocimiento para efectos de la formación profesional impartida directamente por la empresa. O sea, básicamente reglamenta las condiciones bajo las cuales una empresa puede titular a sus trabajadores en cierta formación. Entonces, las empresas que quieran recurrir a este tipo de capacitaciones para que su personal sea preparado, pues primeramente deben ofrecer una formación lectiva y práctica de acuerdo a la formación profesional integral y del mercado de trabajo. Disponer obviamente de personas calificadas para impartir esa formación, garantizar los recursos para impartir esa formación, salas de capacitación, tableros, pues todo tipo de herramientas que sirvan para impartir conocimiento y encontrarse a paz y salvo con los pagos de seguridad social para fiscales. Bueno, ya digamos que ellos tienen todos estos requisitos, pues radican una solicitud al SENA y el SENA tiene 30 días hábiles para dar respuestas. Si el SENA no responde dentro de esos 30 días hábiles, quiere decir que aceptó las condiciones bajo el cual el empleador va a impartir formación a sus trabajadores y pues en caso de que la respuesta sea negativa, le digan que no cumplen con los requisitos para hacer esto, pues tienen que indicarle al empleador por qué no y darles la oportunidad de subsanar esas exigencias para luego acceder a la autorización. El artículo 39 de esta ley nos habla sobre la distribución y alternancia de tiempo entre la etapa lectiva y la productiva. Entonces, las empresas podrán, junto con las entidades de formación, determinar la duración de la etapa productiva, de acuerdo con las necesidades de los aprendices y su programa de formación. La duración de los programas de formación que oferta el SENA estará determinada por el director general de esta entidad previo concepto del Comité de Formación Integral. Entonces, las empresas que patrocinan estudiantes universitarios entran a negociar con esta universidad por cuánto tiempo va a durar su formación de etapa productiva dentro de la empresa y en el caso del SENA es el SENA quien le dice a la empresa que la etapa de formación productiva va a durar 6 meses, 7 meses, un año, lo que determina el SENA. Actualmente es de 6 meses. La duración de las etapas lectivas de instituciones diferentes al SENA estará determinada por la institución que imparte la formación en conformidad con las exigencias del Ministerio de Educación. Entonces, cada universidad pues maneja su pensum. De acuerdo a este pensum, son ellas las que definen cuánto tiempo debe durar el aprendiz recibiendo teoría. El SENA pues determina las carreras que ellos imparten y
En ningún caso los tiempos de formación productiva en las empresas podrán ser superiores a los contemplados en las etapas de formación del SENA. Esto quiere decir que aunque las universidades entran a negociar con los entes patrocinadores cuánto va a ser su etapa práctica, en ningún momento pues esa negociación puede superar lo que el SENA le permita a sus estudiantes. Digamos que en términos reales, ninguna etapa de aprendizaje universitario puede ser mayor a 6 meses porque las etapas de aprendizaje del SENA son de 6 meses. El artículo 40 de la ley 789 del 2002 nos habla sobre el Fondo Emprender. Entonces el Fondo Emprender es administrado por el SENA y pues la finalidad de este fondo es patrocinar los proyectos de emprendimiento, ya sean universitarios, de profesionales ya graduados o estudiantes del SENA, o proyectos que estén impulsados por algún tipo de asociación, cuyos integrantes de esa asociación en su mayoría sean aprendices. Y pues digamos que el presupuesto destinado al Fondo Emprender va a ser igual al 80% de la monetización de las cotas de aprendizaje. Quiere decir que todos los dineros que capta el SENA por motivo de monetizaciones, el 80% de esos dineros van al Fondo Emprender. Por aportes del presupuesto general de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional, internacional, fondos de pensiones y cesantías y fondos de inversión públicos y privados, pues esas son las entidades que también dan dinero a este fondo. El apoyo de sostenimiento. Entonces, el 20% de los fondos recaudados por monetización, o sea, el otro 20% restante y que no va al fondo Emprender, va a ser destinado a apoyos de sostenimiento de los estudiantes del SENA. Por ejemplo, para los estratos 1 y 2, durante la etapa lectiva y práctica, van a haber programas de sostenimientos como donde les brindan hospedaje, donde les brindan alimentación, donde les brindan algún tipo de ruta, pues son como los apoyos de sostenimiento que maneja el SENA. Pues digamos que el SENA es una entidad gratuita del Estado, entonces digamos que todos los seguros para los alumnos vienen de ese 20%. Igualmente todos los elementos de seguridad industrial, dotación que el SENA brinda a los estudiantes. Pues eso nos habla prácticamente esta ley acerca del contrato de aprendizaje, ya que es una ley muy extensa. Y pues nos habla de otras muchas cosas más, pero pues el contrato de aprendizaje lo podemos ver desde el artículo 30 de la ley 789 del 2002 hasta el artículo 41 de la misma ley.